Esto es algo sumamente grave. En esta ciudad y en este país, ustedes saben que la condición de los enfermos de enfermedades catastróficas es tremenda. El acceso a una salud de calidad es tremendamente difícil eh, y, y en el estado de soletas en el que han dejado la salud pública, las personas con escasos recursos prácticamente, que te digan que tienes cáncer es una sentencia de muerte. Bien, existen, por supuesto, personas dedicadas a la beneficencia en Guayaquil. Muchas de ellas lo han hecho por décadas, por años. El asunto es el siguiente. Estaba con la Produfer, no me río de la información. No, yo sé. No, lo que quiero, Janet, es contarles esto a muy grandes rasgos. Ya mi invitado se los va a contar también. En Guayaquil, un grupo de personas de una larga historia y larga data en temas de beneficencia es visitada por unos promotores de un centro oncológico para personas de escasos recursos. Estos promotores, dándole el nombre de un muy famoso oncólogo guayaquileño, les piden una contribución en dinero, no en $2, estamos hablando de cientos de miles. A este grupo de personas, son varias personas, las que de muy buena voluntad y por una vocación por la beneficencia terminan por aportar dinero a la construcción de este centro médico. Este centro médico, nuevamente, dedicado en teoría, presuntamente iba a ser un centro médico dedicado al tratamiento oncológico, el tratamiento de cáncer de personas con escasos recursos. ¿Qué ocurrió? Estas personas de muy buena voluntad entregaron su dinero y el centro médico no se hizo. Y las personas que fueron a promover el centro médico desaparecieron. No solo desaparecieron, sino que puesta la denuncia, empiezan a suceder una serie de irregularidades dentro de la Fiscalía General del Estado. Entre estas irregularidades, en las que ya entraremos en detalle en mi siguiente entrevista, se encuentra la intención del fiscal Francisco Campos Quintana, de cerrar la investigación muy rápidamente. Él recibió una documentación de respuesta, documentación que los abogados y los representantes de los perjudicados dicen que es falsa. Sin embargo, él, sin contrastarla, el fiscal me refiero, la recibe y sin contrastarla con la parte que acusaba, decide cerrar la investigación. Cerrarla aún cuando esto podría haber registrado otras cuestiones que tenían que verse resueltas. El fiscal había oficiado algunas cosas para que responda la policía, había oficiado algunas cosas para que responda el SRI, y sin esperar la respuesta decide cerrar la investigación. Luego de esta contestación y esta documentación recibida de parte de los acusados. Nunca les avisó a los perjudicados, a los representantes de los enfermos de cáncer y de los inversionistas engañados. Nunca les dijo, oiga, venga acá, en los 3 días que le otorga la ley, usted contraste esta información, este descargo que me está dando el acusado. Este cierre de investigación fue, por supuesto, tratado de ser detenido por los representantes de los perjudicados. Y esto se fue por 2 vías, ¿no? Por una vía disciplinaria para este fiscal que, sin tener las herramientas suficientes y sin esperar siquiera las respuestas de otras instituciones del Estado, decidió cerrar la causa. Y, por supuesto, tratar de, por otra vía, que la causa no se cierre. Ese es el estado de las cosas. Esta queja fue donde un juez, el juez finalmente decidió que la causa no debía cerrarse y esto ha regresado a la fiscalía. En este momento se encuentra en la fiscalía provincial esperando que el fiscal provincial, el señor Astudillo, nuevamente
nomine un fiscal para que continúe con las investigaciones. Me acompaña Jacobo Quintero Tuma. Jacobo Quintero es el abogado de la agrupación de perjudicados de esta presunta gran estafa masiva del Centro Oncológico San Peregrino. Esta antesala que les hago yo es muy amplia en cuanto a, es muy general. Jacobo va a entrar en detalles en un solo momento. Ya lo tengo en la sala, así que permítanme ponerlo en pantalla de forma inmediata. Bien, Jacobo, muchísimas gracias por estar nuevamente en La Contra. Muy buen día. Gracias por la invitación, Fernando. Gusto estar aquí con ustedes. Bien, yo hacía una introducción en la que decía más o menos, o daba más o menos las líneas generales de lo que viene ocurriendo en este caso de estafa, que no es un caso de estafa particular, no es un vivaracho tratando de manotearle mediante engaños dinero a otro. Acá estamos hablando de que hay enfermos de cáncer de por medio, Jacobo, y no solamente eso, sino una serie de estafados económicamente que han invertido con la muy buena voluntad de favorecer a estos enfermos que ahora no solamente se quedan sin el tratamiento adecuado, sino también sin las personas que podían financiar ese tratamiento, porque se les han literal llevado la plata, al menos como figura en la información que tenemos. Así es, Fernando. Realmente esta estafa atenta no únicamente contra un patrimonio económico, atenta también contra el hecho de la beneficencia pública de la ciudad de Guayaquil. Es un hecho que atenta contra las personas que de buena fe a lo largo de toda la historia de la ciudad han contribuido a temas de ayuda social precisamente para los más necesitados de nuestra sociedad. Y esto es simplemente una estafa, ¿no? Como tú lo has visto, estas personas promocionan este centro San Peregrino, dirigidas por un señor J.C. Manrique, y este señor que está denunciado ya, este señor es el promotor de esto, se presenta como el promotor de este centro oncológico San Peregrino, y resulta que recibe la donación de $160,000, Fernando. No estamos hablando de $1,000. Es una estafa de $160,000 para la construcción de este centro oncológico, y colaboran con el dinero personas de conocida beneficencia pública en la ciudad de Guayaquil que han ayudado a diferentes instituciones de servicio social en la ciudad o de voluntariado, y colaboran con el aporte económico para este centro. Y resulta que este centro oncológico nunca se construye, la plata no aparece y este señor J.C. Manrique no da la cara. Por eso es que planteamos ante la Fiscalía la respectiva denuncia por estafa y presentamos pues en su debido momento esa denuncia para poder iniciar las investigaciones con relación a todos estos promotores de este centro oncológico San Peregrino y esta estafa. Y esa estafa va a recaer en la Fiscalía 2 de Patrimonio Ciudadano, donde el abogado Francisco Campos Quintana, que fue el fiscal que inició estas investigaciones. Te voy a detener ahí porque hay varias preguntas que me saltan de esta primera acotación tuya. Lo primero es, yo quisiera saber qué es el Centro San Peregrino para el tratamiento de pacientes oncológicos de escasos recursos. Es decir, cómo fue diseñado para ser vendido y para acercarse y tocar las puertas de estas beneficencias o de estas personas que han trabajado muchos años en la beneficencia en Guayaquil, para que les sea un proyecto, digamos, bien concebido al punto de que entreguen dinero para la construcción de esto. Este proyecto lo estaba patrocinando este señor J.C. Manrique, que he indicado, y este señor lo patrocinaba como que él estaba en alianza con oncólogos famosos, oncólogos que son conocidos en la ciudad de Guayaquil y en el exterior. Incluso los presentaba a estos oncólogos famosos, uno de ellos el doctor Fayad, que es muy conocido en el tema oncológico, lo presentaba como amigo personal suyo y como director técnico de este proyecto. Y él lo que hacía es acudir a grupos de oración católicos, y entre las personas que eran personas asiduas a la beneficencia en los grupos de oración, porque el señor se presenta como alguien religioso, en los grupos de oración patrocinaba esta creación para ayudar a personas de escasos recursos que no tenían dinero para tratamientos de cáncer en la ciudad de Guayaquil. Entonces, obviamente, es un doble aprovechamiento de la buena voluntad, porque por uno es de la buena voluntad de hacer beneficencia
y por otro la buena voluntad digamos, la buena voluntad cristiana, si se puede, ¿no? En estas agrupaciones católicas. Así es. Y como este doctor, obviamente era un doctor de reconocida reputación y famoso, porque todos conocemos su trabajo, pues obviamente el nombre de este doctor al parecer ha sido utilizado por este señor y este señor ha recibido estos dineros. Entonces De este recibe señor cientos. Fayad, me dices tú, del El doctor doctor Fayad. Fayad es el médico cuyo nombre al parecer fue tomado por este señor J.C. Manrique, que es el que realiza esta situación anómala hasta ese momento. Hoy ya vemos que es una estafa, en donde él recauda este dinero y recauda $160,000 para hacer la creación del Centro San Peregrino, dirigido a un centro patrono del cáncer, un santo patrono del cáncer de Italia. Entonces, él crea esta idea del Centro San Peregrino, supuestamente se iba a realizar vía la costa, en unos terrenos, saliendo de Los Ceibos, y finalmente recibe los dineros, están probadas las transferencias de los dineros, está aprobada la entrega del dinero, y por eso es que se presenta la denuncia correspondiente en la Fiscalía Provincial de Guayaquil, y como yo decía, esto lastimosamente fue a parar a la Fiscalía 2 de Patrimonio Ciudadano, que está dirigida o regentada o presidida por el abogado Francisco Campos Quintana. ¿Por qué lastimosamente para los perjudicados? Lastimosamente, Fernando, porque durante toda la investigación se prueban las transferencias, contestan los bancos, hay el registro de los dineros, este señor J.C. Manrique no aparece, su hijo que también recibió los dineros en su cuenta no aparece, hasta que con la policía se da el paradero de este señor y luego este señor dilata su intervención y finalmente, a pesar de que el fiscal Francisco Campos Quintana recibe toda la documentación y ve el perjuicio, sorpresivamente el fiscal decide cerrar la investigación, Fernando, y mandarla a archivo porque él considera que no hay una estafa, él considera que quizás es algo de índole civil, le presentan unos documentos y el fiscal ni siquiera espera la contrastación de estos documentos con nosotros como parte denunciante, le presentan unos documentos adulterados. A ver, El fiscal no termina de darnos la posibilidad de contestar y en lugar de esperar 3 días al menos para que contestemos y aclaremos lo de sus documentos, a los 2 días manda el archivo de la investigación y decreta el cierre de la misma. Regreso un rato porque me has dejado como los locos. A ver, aquí lo que sucedió fue que la parte acusada le presentó unos documentos al fiscal y el fiscal, sin correr traslado a los perjudicados, decidió tomarlos por buenos sin ningún tipo de contrastación y cerrar la investigación. Así es, Fernando, y no solo eso. Uno de los denunciados, el hijo de este señor, que es el que recibe en su cuenta bancaria $160,000, va a rendir versión a la fiscalía y dice que él no sabe nada de este tema y no conoce nada. Y el fiscal ni siquiera le pregunta, entonces, señor, ¿dónde están los $160,000 que están entregados en una cuenta a su nombre? Viendo todo esto, hay correos ¿De dónde salieron? ¿Por qué están en su cuenta? Totalmente, hay correos electrónicos, Claro, Fernando, materializados en una notaría pública del cantón, correos electrónicos donde este señor pide el dinero para el equipamiento, para el dinero para comprar los equipos para lucha contra el cáncer. Todos los correos electrónicos existen. Pero el punto es que el fiscal Francisco Campos Quintana decide sorpresivamente cerrar la investigación y no solo eso, Fernando, decide cerrar la investigación estando pendientes diligencias que él mismo había ordenado en impulsos fiscales, algo que no se puede hacer cuando eres fiscal y tienes una investigación aperturada. Mandó a hacer un informe a la policía, el policía que hizo el informe no tiene dónde entregar el informe porque el caso lo cerró el mismo fiscal que le mandó a hacer el informe. Es impresionante, manda a hacer un informe y cierra el caso sin esperar que llegue el informe. Y encima cierra el caso sabiendo que dentro de la investigación nosotros empezamos a ver que aquí, aparte de la estafa, podría haber también un delito de defraudación contra el Estado, porque la cuenta donde sería referido... Micrófono. Hola.
Ahí estamos, bien. No te escucho. ¿Ok? ¿Hasta dónde llegué? Sí, me decías que podría haber un tema de defraudación. No sé por qué se apagó el micrófono súbitamente, pero me decías que podría haber un problema de defraudación al propio fisco. Cuéntame por qué. Así es. ¿Por qué? Porque la cuenta donde reciben estos $160,000 es una cuenta que no está declarada en las declaraciones patrimoniales de esta gente. Y por eso le pedimos al fiscal que oficie al Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas contesta la información en un CD. Y cuando llega la información en un CD, como tiene que entregarlo el SRI, lo que corresponde es que el fiscal proceda inmediatamente a hacer que se llama explotación del CD, pero es materializar la información en documentos, porque si no, no podemos ver lo que dice el CD. Claro. Y el fiscal Francisco Campos Quintana, a pesar de que sabe que en el CD podría confirmarse un delito de defraudación tributaria, no manda a hacer explorar el CD y no podemos saber lo que dice el CD. Está el CD en el expediente, pero nunca mandó a hacer el informe, nunca materializó la información del CD y por lo tanto dejó sin investigar otro posible delito que estas personas hubieran cometido. Y a pesar de todo eso, de no explorar el CD, de no ponerlo en consideración de las partes procesales, de no contrastar la información, de tener pedidos de información pendientes, de tener un informe policial pendiente, el fiscal recibe esos documentos y en 2 días, ni siquiera espera los 3 días que manda la ley, cierra la investigación y lo manda a archivo donde un juez. Eso es lo que hace el fiscal. Pero si la ley manda 3 días, el archivo debería ser inoficioso, digamos. ¿Existe algún tipo de...? Fernando, ustedes entiendo que ya han pedido algún tipo de control disciplinario para esto. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Fernando, es tan extraño y tan anómalo el cierre y la forma abrupta en que hace el cierre que nos hace presumir que puede haber otra situación de por medio. ¿Te das cuenta? Entonces, otra situación, otras si situaciones de por medio que son evidentes y por ese motivo le presentamos no una, 3 denuncias a este fiscal. Presentamos una denuncia, Fernando, a control disciplinario del Consejo de la Judicatura. Presentamos otra denuncia ante el fiscal provincial del Guayas, el doctor René Astudillo. Y presentamos otra denuncia ante la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, en Quito mismo. 3 denuncias contra este señor. ¿Y por qué estamos reclamando? Porque lo están tratando de cubrir, porque hemos descubierto que este fiscal tiene varias denuncias por temas similares a este tipo de procedimientos y siempre al parecer consigue algún tipo de padrino que lo cubre y nunca termina siendo sancionado ni por el Consejo de la Judicatura ni por la propia Fiscalía General del Estado. Por eso es que ya estamos haciendo pública esta forma anormal de desarrollar las investigaciones y no sabemos qué está pasando al interior de la Fiscalía, que control disciplinario no realiza la labor que debe realizar, Fernando, porque en el caso particular de la denuncia ante la señora fiscal, primero aperturan efectivamente la denuncia, aperturan la investigación, piden informes y luego dicen que como el fiscal ya mandó el cierre hasta un juez de la corte, que ya no tiene competencia entonces la fiscalía en control disciplinario y por lo tanto cierran el expediente hasta ver si hay algo más en el futuro que implique la apertura del mismo. ¿Qué es esto? Por más que el fiscal haya mandado el cierre de manera incorrecta hacia un juez a la corte, eso no implica que la Fiscalía General del Estado no debe investigar y no debe sancionar a un funcionario que está cometiendo una irregularidad con una estafa que ha perjudicado a tantas personas, Fernando. Ahí voy justamente. Aquí existen dos cuerdas separadas. Por un lado, la sanción administrativa que merece el fiscal Campos Quintana. Francisco Campos Quintana. Y por otro lado, que no se cierre la investigación para que no queden perjudicados tanto los enfermos de cáncer como las personas que han donado dinero para que esos enfermos sean tratados. Entonces, ¿cuáles son estas dos rutas paralelas que se van siguiendo y con qué resultados hasta ahora? Así es, Fernando. Rutas paralelas, una de las cuales ya nos ha dado la razón.
este archivo que pide el fiscal Francisco Campos Quintana, la ley establece, el Código Orgánico Integral Penal establece que el procedimiento es que si un fiscal cierra una investigación y pide el archivo, se la tiene que pedir a un juez penal. Se sortea un juez penal y el juez penal tiene que ratificar el archivo si todo está bien y ahí termina este caso, o tiene que rechazar el archivo si considera que no se ha hecho correcta la investigación y que ese cierre no procede. Y en este caso, Fernando, llega el caso hacia un juez, el juez Clever López Valencia. López Valencia, este documento sí me lo hicieron llegar los perjudicados, Jacobo. Dice, no aceptamos el pedido de archivo formulado por el señor Francisco Gustavo Campos Quintana, fiscal de Patrimonio Ciudadano 2 de la ciudad de Guayaquil. Dispongo remitir las actuaciones en consulta a la o el fiscal superior para que ratifique o revoque la solicitud de archivo. En este punto ya están mencionando al fiscal superior que vendría a ser el fiscal provincial. Así es, el doctor René Astudillo. El señor juez, en tu resolución, estudia todo lo que ha hecho el fiscal, ve que es anómalo el comportamiento del fiscal, ve que esto no procede y que no se ha investigado correctamente. Incluso el juez dice claramente en su resolución, se vulneró la seguridad jurídica consagrada en nuestra Constitución por parte de la Fiscalía al no agotar los mecanismos necesarios para determinar un presunto delito. Por lo tanto, no acepto el pedido de archivo formulado por el señor abogado Francisco Campos Quintana, fiscal de Patrimonio Ciudadano 2, y manda, como ordena el Código Orgánico Integral Penal, manda todo el expediente de regreso a la Fiscalía para que el fiscal provincial, el doctor René Astudillo Orellana, sea el que termine resolviendo y pueda aperturar, como esperamos, nuevamente este caso para que otro fiscal, como manda el Código Orgánico Integral Penal, sea quien investigue este delito denunciado de estafa y los otros delitos adicionales, Fernando. Porque en el delito que estamos descubriendo de una defraudación tributaria, también se uniría a esto el hecho de que los documentos adulterados que le presentaron al fiscal y el fiscal no contrastó podrían ser también un posible fraude procesal. Entonces aquí la Fiscalía tiene un banquete para investigar todos estos delitos que estamos denunciando y se pueda resarcir el daño a esta buena fe de los perjudicados que por querer hacer beneficencia entregaron $160,000 para los enfermos de cáncer y el dinero no aparece y la Fiscalía cierra la investigación como ha hecho el fiscal Francisco Campos Quintana. Y adicionalmente, porque el hecho de la apertura del caso regresa la competencia a la Fiscalía. Entonces quisiera saber ahora, la doctora Patricia Andrade Baroja, la directora de Control Jurídico de la Fiscalía, ahora sí, pues la competencia otra vez es de ella, entonces que sancione al fiscal que actuó incorrectamente, porque ya tiene incluso un juez penal que le está diciendo que está mal lo que el fiscal... Claro, que actuó incorrectamente. Es un abanico de sinvergüencería esto. Pero el documento que yo tengo aquí en mis manos, que es el mismo que tú acabas de mencionar, Jacobo, fue emitido el 5 de diciembre, han pasado ya 13 días. ¿Cuánto tiempo usualmente se debe tomar un fiscal provincial? Los que esperan son enfermos de cáncer, no es que tienen la vida entera para esperarlo. ¿Qué tiempo regularmente toma un fiscal provincial para reabrir la investigación? Sí, hay que ver, Fernando. Nosotros esperamos que la reabra, porque lo correcto aquí es que la reabra, porque si no se reabre, también vamos a tener que presentar una denuncia ante la fiscal general contra el fiscal provincial, porque lo lógico, lo correcto, lo ético, lo legal, lo jurídico, lo responsable con las personas que entregaron el dinero y con estos enfermos de cáncer es que el fiscal provincial, viendo lo que ha hecho el fiscal segundo de Patrimonio Ciudadano, reabra la investigación, ratifique lo que está diciendo el juez y un nuevo fiscal no contaminado pueda hacer la investigación de esta estafa y de la defraudación tributaria al Estado, el posible fraude procesal y pueda hacer toda la investigación que aquí no se está haciendo. Precisamente para que el fiscal provincial haga lo correcto, le hemos presentado una comunicación en donde le hemos expuesto todo esto con anexos, pidiéndole que por favor
no acepte el archivo y reabra la investigación como manda el COIP. Y también a la doctora Diana Salazar le hemos hecho llegar a Quito una comunicación ya con el recibido de su oficina en Quito el 12 de diciembre, en donde le exponemos todas estas anomalías y donde le exigimos que haya sanción para el fiscal que cerró esto de manera incorrecta y que por favor pueda interponer sus oficios ante el fiscal provincial para que sepa que aquí se está investigando este tema, porque el problema, Fernando, es que al parecer el fiscal que hizo esto tiene padrinos, tiene amigos, tiene compromisos y desgraciadamente eso es lo que empaña nuestra justicia y el control disciplinario de nuestra justicia, porque el Consejo de la Judicatura también nos dice que ellos no pueden involucrarse porque como es ya una decisión del fiscal y no ven la anomalía, por eso le hemos apelado también para ver si en Quito se encuentra una respuesta y unas sanciones que lastimosamente en la provincia del Guayas a veces no se encuentran por compadrazgos, amistades o por algún tipo de relación que tienen. Mientras tanto, esperan los perjudicados, esperan las personas que querían la atención y esperan los enfermos de cáncer. Esa es la denuncia que estamos presentando, Fernando. Y a ver si no, en lugar de justicia, nos entregan ataúdes. A ver, Jacobo, hay dos cosas aquí. Lo que yo te preguntaba anteriormente, entonces ambas rutas terminan hoy en la Fiscalía General del Estado. Por un lado, el control disciplinario que ya se había mandado a archivar con una frase peculiar que a mí me llamó mucho la atención cuando recibí la documentación de los perjudicados, que dice que no se encuentra mérito para mantenerlo aperturado. Esto lo dice la directora de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal, a pesar de que su fiscal, el fiscal que ella tiene bajo su control disciplinario, ha enviado a hacer actuaciones que luego ni siquiera esperó a que concluyan para cerrar la causa. Y sin embargo sigue sin perjuicio de su reapertura, de existir mérito para ello. Entonces, ¿para qué lo cerró? Fernando, no es solo eso. Cuando esta doctora Patricia Andrade Baroja, cuyo cargo irónicamente es directora de Control Jurídico y Actuación Fiscal, ¿verdad? Directora de Control Jurídico y Actuación Fiscal. Cuando ella apertura esto, cuando apertura la investigación, porque ve que hay mérito para aperturarla, porque si no, no la hubiera aperturado, ella pide un informe a Guayaquil y concretamente el informe que pide es que le informen si es verdad que hay diligencias pendientes por parte del fiscal Francisco Campos Quintana. Sin embargo, cuando decide cerrar la investigación, no menciona el informe que le hicieron llegar, no menciona que sí hay diligencias pendientes y pone esa frase absurda que tú has repetido, en donde ella establece que sin perjuicio de que pueda volverse a establecer. Ese sin perjuicio, Fernando, es simplemente sin perjuicio de que se descubra la verdad y nos veamos obligados a sancionar al fiscal que no queremos sancionar. Por eso es que este es un sin perjuicio de que luego nos arrinconen y al final tengamos la necesidad de, no por proveer justicia, Fernando, sino por cuidarnos nosotros. Si ella como directora de Control Jurídico y Actuación Fiscal está diciendo sin perjuicio de que se reabra, ya pues ahora está viendo que una persona que es un juez de esta república, garantista de derecho, que no es parte de la Fiscalía General del Estado ni tiene vínculo con las partes procesales, ha establecido en una resolución independientemente que no acepta este archivo porque se han vulnerado los derechos constitucionales y porque la Fiscalía ha vulnerado la Constitución y los derechos, y él como juez garantista de derechos no puede hacerse eco de esto y tiene por ende que rechazar el pedido. Ya con eso, pues la doctora Patricia Andrade Baroja puede reabrir la investigación que ella mismo cerró y sancionar al fiscal, porque es la fiscalía la que está quedando mal por vulnerar los derechos constitucionales. Por eso en la carta que le enviamos a la fiscal general este 12 de diciembre, le estamos indicando pues con detalles, con copias de los informes,
tanto lo que ha hecho el fiscal Francisco Campos Quintana como lo que está haciendo para cubrirlo la doctora Patricia Andrade Baroja, porque la fiscal general en algún momento, ya que dice que siempre está combatiendo la corrupción, tiene pues que combatir también las situaciones anómalas al interior de su institución, pues, porque si solo combato a las otras instituciones o a las otras personas, tengo también que ver qué es lo que están haciendo los funcionarios que están al lado de mi oficina, que supuestamente son los de control jurídico y evaluación fiscal, y lo que están haciendo es cubriendo las malas actuaciones de los fiscales del Guayas y cubriendo de alguna forma para darle un amparo jurídico a estas arbitrariedades que lo que hacen es perjudicar la buena fe de los ciudadanos y la espera de justicia que tanto clamamos los ecuatorianos con la administración de justicia. Hablemos de este velo, de esta tapadera. Cuéntame una cosa, me decías que tiene varias investigaciones cerradas ya en control disciplinario este señor Campos Quintana. Hemos conocido por otros perjudicados que tiene investigaciones, unas las aperturan, otras no las aperturan, pero nunca lo sancionan, Fernando. Nunca lo sancionan. Y precisamente por eso es que se sienten poderosos, porque saben que aun cuando cometan una arbitrariedad, el Departamento Jurídico de Control de la Fiscalía y el Departamento Jurídico de Sanciones de Disciplinario del Consejo de la Judicatura no los termina sancionando. Entonces, si una persona sabe que puede hacer cualquier cosa con su puesto público y los organismos llamados a controlarlo dentro de la institución a la que se pertenecen no los controlan, no los sancionan y los cubren, entonces obviamente, señora Fiscal General, y esto es un llamado directamente a ella, lo que va a pasar es que lógicamente estos fiscales van a seguir actuando de manera incorrecta y van a seguir perjudicando a la ciudadanía como se ha hecho. Y no solo a la ciudadanía, Fernando, en el tema de la defraudación tributaria es el Estado el perjudicado. No son mis clientes únicamente, no son los pacientes enfermos de cáncer únicamente, es también el Estado ecuatoriano el que está siendo perjudicado. Y a pesar de que constan los documentos donde le advertimos al fiscal que ahí podría haber un delito de defraudación, que podrían haber otros delitos, él corre a cerrar la investigación, no desmaterializa la información del Servicio de Rentas Internas y manda el cierre a donde el juez. Por eso es que el juez, al ver todo esto, es que dice que la Fiscalía ha vulnerado derechos y no acepta el cierre. Ahora, Fernando, lo que esperamos es que el fiscal provincial, el doctor René Astudillo Ordeñana, obviamente al ver esta situación anómala de su fiscal, reabra la investigación, pues tal como el juez le está diciendo, y que rechace este archivo, porque no es posible que los delitos queden en la impunidad y no es posible que las denuncias no sean investigadas como la Fiscalía debe de hacerlo. En este preciso momento, la reapertura de la investigación le compete únicamente al criterio y la discreción y la acción del fiscal provincial Astudillo. Totalmente. En este momento todo está en manos del doctor René Astudillo Ordeñana. Si el doctor René Astudillo cierra esta investigación, será él el directo causante del perjuicio, no solo a los que han dado los $160,000, sino a todos los enfermos de cáncer que están siendo perjudicados con la no creación del Centro Oncológico San Peregrino. Si él correctamente, siguiendo la ley, viendo lo que le dice el juez, viendo todas las denuncias que hemos presentado y con sentido humano, entendiendo el perjuicio a los enfermos de cáncer, reabre la investigación, nombrará un nuevo fiscal para que ese fiscal no contaminado, eso esperamos, realice la investigación que se debe realizar y aperture investigaciones por todos estos otros delitos que han aparecido con relación a esta estafa del Centro Oncológico San Peregrino. Que ya, Fernando, hay una cosa más que me olvidaba de decirte. Tú sabes que cierra la investigación sin ni siquiera llamar a rendir versión a los perjudicados. Ni siquiera llamó a rendir versión a los perjudicados. Así de absurdo es esto. Por eso es que es totalmente increíble que la directora de Control Jurídico y Actuación Fiscal de la Fiscalía General del Estado no vea, pues, cómo es posible que un fiscal cierre una investigación sin ni siquiera llamar a rendir versión a las víctimas, pues, Fernando. Eso es totalmente absurdo, fuera de toda lógica, no solo antijurídico. Insisto, Jacobo, en remarcar que la última víctima de esta cadena
es el enfermo de cáncer, que es una enfermedad catastrófica y que es un grupo de atención prioritaria del Estado. Y desde este momento, Fernando, desde este momento, la salud de todas esas personas está en manos y responsabilidad únicamente del fiscal provincial, el doctor René Astudillo. Por eso esperamos que él, vigilante como debe ser en sus actuaciones, reabra esta investigación, nombre un nuevo fiscal, porque de lo contrario, las consecuencias de los enfermos de cáncer y la consecuencia del perjuicio a toda la gente que hizo beneficencia con $160,000 recaerán únicamente en la responsabilidad del doctor René Astudillo Orellana. Oye, parece cuento de terror esto, ¿sí sabes? Esto parece mentira, Fernando. Yo en la denuncia que presentábamos, le comunicaba a la señora fiscal general, nunca en más de 20 años de ejercicio profesional como abogado, nunca jamás he visto un cierre tan abrupto de una investigación previa, dejando sin investigar, sabiendo que hay otros delitos, no esperando los informes policiales que habían sido pedidos, no materializando la información que manda el Servicio de Rentas Internas, a pesar de que fue advertido que ahí podría haber un delito de defraudación tributaria al Estado. Y cierra la investigación, ni siquiera nos da 3 días para poder contrastar los documentos adulterados que le mostraron y manda el cierre. Por eso es que el juez se los regresa diciendo que esto no es correcto y que se han vulnerado derechos constitucionales. Y por eso es que se hace plausible la sospecha que hace un momento mencionaba. Pues no, porque al final del día, ¿por qué otra cosa un fiscal dejaría abandonados actos que ya él mismo ha ordenado? No tiene la más mínima lógica. Fernando, una de mis especialidades es un masterado en control de corrupción en España. No lo sé. Y precisamente por eso, con lujo de detalles, punto por punto, hemos investigado este tema y lo hemos puesto en conocimiento tanto del doctor René Astudillo Orellana como en información al Consejo de la Judicatura y a la doctora Diana Salazar. Está todo desarrollado claramente para ver dónde estuvo la irregularidad y no quede lugar a dudas. Ahora, eso está claramente explicado y denunciado. El punto está en que esperamos que lo quieran ver, ¿no? Porque correcto, precisamente el problema de esto no es falta de leyes, no es falta de trabajo jurídico de los denunciantes, no es falta de proceder correcto de los abogados que tenemos la defensa técnica de los denunciantes y los perjudicados. Esto es que las autoridades quieran ver lo que está pasando dentro de su casa o no lo quieran ver. Y por eso esperamos que el doctor René Astudillo lo vea, porque no vamos a descansar hasta que haya un resarcimiento a este perjuicio, hasta que los culpables paguen por esta estafa y hasta que los enfermos de cáncer vean sus esperanzas totalmente cumplidas, tal como les fue ofrecido que iba a ser. Desde aquí el llamado a René Astudillo también para que asista a nuestros micrófonos a explicar cómo va a proceder o cómo se procede en este tipo de casos. Muchísimas gracias, Jacobo. Ha sido tremendamente esclarecedor. Ya te digo, yo había recibido alguna documentación, pero tu explicación ha sido tremendamente clara. Para mí esto es una cuestión que realmente llega al extremo de lo miserable, tratándose de quien se tratan los perjudicados. Gracias, Fernando, por la invitación. Te mando un gran abrazo.